Se rió de mí frente a toda la empresa. Dijo que mi salario era una broma, que yo no valía nada. Y luego, delante de todos, lanzó el contrato sobre la mesa y dijo: si lo resuelves, te doy mi sueldo, pero cuando falles, te humillas y te vas. El CEO millonario no sabía que acababa de apostar su imperio con la persona equivocada. Antes de seguir, deja en los comentarios tu país y tu ciudad. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las mejores historias. Y ahora sí, disfruta esta increíble historia. La carcajada del CEO retumbó en todo el piso como si alguien hubiera azotado una puerta de metal. Yo me quedé inmóvil en medio del pasillo, con una carpeta de contratos apretada contra el pecho, sintiendo cómo me ardían las mejillas. ¿Me estás diciendo que tú, la pasante, vas a resolver lo que mi equipo lleva días sin poder descifrar?, gritó Mauricio Salgado, mirando alrededor para asegurarse de que todos lo estuvieran viendo. Las teclas dejaron de sonar. El café se quedó a medio camino. Nadie respiró. Y entonces él, con ese tono de millonario aburrido que cree que el mundo le debe aplausos, levantó el documento sellado Alemania, como si fuera basura. A ver, Valeria Cruz, ilumínanos, ¿o vas a llorar como siempre? En el área abierta de la empresa, un edificio brillante en reforma con paredes de vidrio y gente que camina rápido aunque no tenga a dónde ir, las miradas se clavaron en mí como alfileres. Algunos fingieron revisar correos, otros bajaron la cabeza. Sofía, del área legal, apretó los labios con desesperación. Iván, de finanzas, se rascó la nuca como si le diera pena hasta existir. Y al fondo, Renata Ortiz, de recursos humanos, dio un paso y se detuvo. No por falta de valor, sino porque Mauricio tenía ese talento venenoso, convertir cualquier intento de defensa en una sentencia de muerte laboral. Él se inclinó sobre su escritorio, disfrutando el silencio. 3 meses aquí, y todavía no sabes ni acomodar una carpeta. Pero claro, ahora resulta que sabes de contratos internacionales. Yo sentí el temblor en las manos, pero no me permití soltar la carpeta. No hoy, no enfrente de todos. Señor Salgado, yo solo estaba diciendo que quizá puedo ayudar con el documento. Intenté, y me sorprendió lo firme que me salió la voz. Él se enderezó, como si mi seguridad fuera una falta de respeto. ¿Ayudar? No, no, no. Esto sí me da risa. Y se rió otra vez, fuerte, cruel, como si mi existencia fuera el chiste. ¿Sabes cuánto pago por traductores especializados? Un dineral. ¿Y tú cuánto ganas, pasante? 2 pesos y un gracias. Hubo un murmullo incómodo. Mauricio olfateó el aire, feliz. Miren, miren, Valeria la genio. Renata por fin avanzó, con la voz medida. Mauricio, tal vez podríamos escucharla. No perdemos nada. Él giró la cabeza hacia ella como un cuchillo. Sí perdemos. Perdemos tiempo. Y mi tiempo vale más que el sueldo de todos ustedes juntos. Luego, sin apartar los ojos de mí, alzó el documento. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo divertido. El papel tembló entre sus dedos, teatral. Apuesto contigo. Si traduces este contrato perfectamente antes de las 6, te doy mi salario del mes. El aire se rompió. Alguien soltó un «no manches» bajito. Mauricio sonrió, disfrutando el efecto. Y si fallas, porque vas a fallar, me pides perdón aquí mismo, enfrente de todos, por hacerme perder el tiempo. ¿Aceptas? Yo miré el sello, los párrafos densos, las cláusulas con términos raros. No era un alemán de escuela. Era lenguaje legal, duro, preciso, de esos que humillan a cualquiera que intente adivinar. Y aún así, sentí una calma rara, como cuando por fin te dejan abrir una puerta que llevabas meses empujando en silencio. Acepto, dije. Mauricio parpadeó, confundido por un segundo, como si su diversión se le hubiera atorado en la garganta. ¿Aceptas?, repitió, ya no tan seguro. Yo asentí, pero con una condición. Él se recargó en su silla, divertido otra vez. Ajá, la pasante poniendo condiciones. A ver. Tragué saliva, y aún así sostuve la mirada. Cuando yo cumpla,
Además de su dinero, quiero una disculpa pública por cada vez que me trató como si fuera tonta, como si no valiera, como si no existiera. El silencio cambió de color. Ya no era solo incomodidad, era expectativa. Mauricio se puso rojo y su sonrisa se torció. Órale, ¿así te gusta jugar? Escupió las palabras con desprecio. Perfecto. Si fallas, pides perdón de rodillas y renuncias, hoy mismo, y jamás vuelves a pisar esta empresa. Me lanzó el documento con fuerza. Las hojas volaron y casi se me caen, pero las agarré una por una, acomodándolas con una calma que ni yo sabía que tenía. Renata me miró como si quisiera decirme, ¿estás segura? Pero no se atrevió. Tienes hasta las 6. Son las 11:30. 6 horas y media para demostrar que no eres la incompetente que yo digo. Y ese yo digo sonó como sentencia. En la sala de juntas vacía, con la puerta cerrada, por fin solté el aire. Pedí una computadora, acceso a internet y silencio. Mauricio, desde afuera, ordenó que me dieran todo. Que no tenga excusas, dijo, y su voz se filtró por el vidrio como humo. Renata se acercó y susurró. Valeria, ese documento trae al área legal con la cabeza en llamas. ¿De verdad puedes? Yo la miré y sin querer se me escapó una sonrisa pequeña, de esas que no se fingen. Confía en mí. No le expliqué por qué. No podía. No todavía. Solo abrí el archivo y empecé a leer, y mi vista se movió con una familiaridad que no combinaba con mi gafete de pasante. Las palabras técnicas no me asustaron, al contrario, se acomodaron en mi mente como piezas que por fin encajan. Afuera, el murmullo creció. Apuestas, chismes, lástima. Yo no escuché nada, solo el ritmo del teclado. A las 3 de la tarde Mauricio pasó por el pasillo y se quedó mirando por el vidrio, como si quisiera atrapar un error con los ojos. Yo seguí trabajando sin regalarle una sola reacción. A las 5, Renata tocó 2 veces. Falta una hora, ¿cómo vas? Yo giré la pantalla un segundo, solo lo suficiente para que viera que no estaba improvisando. Voy bien. Ella tragó saliva. ¿Quién eres, Valeria? Me quedé callada. Porque esa pregunta, si la respondía completa, iba a incendiar más que un contrato. Porque mi vida antes de entrar aquí no cabía en un currículum sencillo. Porque había razones por las que acepté ser subestimada. Porque, aunque mi orgullo estaba hecho pedazos, había algo más grande que yo en juego. Volví al teclado, revisé una cláusula y anoté un detalle que nadie había visto. Y en ese instante, mi celular vibró en silencio dentro de la bolsa. Número desconocido. Contesté sin pensarlo. Valeria Cruz, habla el licenciado. Tenemos que hablar de lo que hiciste hoy. Y sentí, de golpe, que esto apenas estaba empezando. Cuando colgué, me quedé viendo la pantalla en blanco un segundo, como si el mundo se hubiera detenido justo ahí. Afuera, el reloj del pasillo marcaba las 5 con algo, y el vidrio de la sala de juntas reflejaba mi cara cansada, pero firme. Tenemos que hablar de lo que hiciste hoy, había dicho aquella voz. No me dio tiempo de preguntar quién era. Cortó como si tuviera prisa, como si el simple hecho de llamarme ya fuera un riesgo. Yo respiré hondo y volví al documento. No podía dejar que una llamada me sacara del ritmo. No hoy. Revisé otra vez la sección de jurisdicción, un detalle pequeño que podía convertirse en una bomba legal. Y ahí entendí algo. Mauricio no solo estaba apostando su sueldo por diversión, estaba apostando el futuro de la empresa por soberbia. Desde afuera el piso completo parecía una pecera. Los empleados fingían trabajar, pero cada movimiento era un pretexto para mirar hacia la sala de juntas. Sofía, del área legal, caminaba con pasos cortos y manos tensas, como si estuviera midiendo cuándo intervenir. Iván se acercó al dispensador de agua 5 veces sin tomar agua. Renata, en su escritorio, no paraba de revisar el reloj. Y Mauricio, en su oficina de esquina, se recargaba en su silla de cuero como si ya estuviera celebrando mi caída. Para él, esto era un espectáculo. Para el resto, era una ejecución pública anunciada.
Nadie quería estar del lado equivocado cuando el CEO decidiera a quién culpar si el contrato salía mal. Yo sabía que la apuesta era humillante, sí, pero lo más peligroso era otra cosa. El contrato no era un documento alemán cualquiera. Era un acuerdo de adquisición con cláusulas que, mal traducidas, podían amarrar a la empresa a obligaciones absurdas, multas invisibles y plazos tramposos. Y lo peor, ya había señales de que el texto original venía con trampas. Lo vi en una frase ambigua que parecía inocente, pero que en lenguaje jurídico significaba renuncias a reclamar después. Mis dedos se movieron más rápido. No necesitaba diccionario para entenderlo. Necesitaba sangre fría para explicarlo sin que me acusaran de inventar. Eso era lo que Mauricio no entendía. Traducir es fácil cuando solo cambias palabras. Lo difícil es no dejar que te roben con matices. A las 5:40, Renata entró con una taza de café y la dejó en la esquina de la mesa, como si me estuviera pasando munición. Valeria, Mauricio está raro, susurró. ¿Raro cómo? Ella dudó. Está haciendo llamadas. Ya habló con alguien del consejo, creo. Y me pidió que imprimiera algo, como un formato de renuncia. Sentí un golpe seco en el estómago. No era solo humillación. Mauricio estaba preparando el terreno para sacarme de aquí, con o sin apuesta. Gracias por avisarme, le dije. Y por primera vez Renata me sostuvo la mirada sin miedo. Si lo logras, no te vayas, murmuró. Yo no respondí. Porque no era tan simple. Porque aunque ganara, ya había algo en mí que no iba a volver a agachar la cabeza. 5 minutos después alguien tocó la puerta con una urgencia distinta. Era Sofía, del área legal, sin su sonrisa profesional, con la cara pálida. Renata me dijo que estabas con eso. Señaló el documento, como si fuera un animal. Valeria, no me importa cómo, pero dime la verdad. ¿Sí entiendes lo que estás leyendo? Yo respiré y le abrí un apartado en la pantalla. Mira esto. Aquí dicen que cualquier disputa se resolverá bajo normativa de Hamburgo, pero 2 párrafos después meten arbitraje en México. Eso es contradictorio. Si firmamos así, nos amarran donde les convenga. Sofía se quedó helada. ¿Cómo? No es el primer contrato así que veo. Ella tragó saliva. En el jurídico nadie vio eso. Están traduciendo por pedazos. Si esto sale mal, la culpa va a caer en ti o en mí. Entonces ayúdame a dejar lo imposible de negar, le dije. Sofía asintió como si acabara de decidir algo peligroso. Te consigo el correo del despacho alemán. Si necesitas sustento lo pides por escrito. Y Valeria, cuidado. Mauricio no soporta quedar en ridículo. A las 5:55, guardé el archivo final y lo volví a leer como si me fuera la vida en ello. Mi corazón latía tan fuerte que sentía las pulsaciones en la garganta. Me paré, acomodé mis hojas, guardé el USB, sí, USB, porque Mauricio era de esos que desconfiaban de todo excepto de su ego, y abrí la puerta. El piso entero se congeló. Caminé hacia su oficina con el mismo paso con el que antes iba por café, pero ahora la gente se abría, como si estuviera pasando algo que no se podía detener. Me detuve frente a su escritorio. Mauricio ni levantó la vista. ¿Ya vienes a pedir perdón? Yo dejé el USB sobre la mesa. Vengo a entregar la traducción y un análisis. Él soltó una risita asqueada, conectó el USB y abrió el archivo. Al principio su cara era de diversión, luego de confusión, luego de enojo, luego de miedo. Lo vi en sus ojos cuando llegó a las notas al pie y a las observaciones legales. Esto no lo escribiste tú, murmuró, buscando aire. Claro que sí. Imposible. Entonces pregúntame lo que quieras, le dije, y sin pensarlo, leí en voz alta un párrafo complejo en alemán. No por presumir, sino porque él necesitaba sentir el golpe exacto, y lo expliqué con palabras simples en español. Se escuchó un «no manches» al fondo. Sofía se llevó la mano a la boca. Iván dejó caer una pluma. Renata apretó los puños como si estuviera conteniendo un grito. Mauricio se levantó de golpe,
empujando la silla hacia atrás. «Seguro lo sacaste de internet». Su voz tembló, y eso fue nuevo. Yo me incliné un poco, no en sumisión, sino en precisión. No usé traductor automático. Y si quiere, le explico cada término técnico sin ver el texto. O le marco dónde el contrato nos puede meter una multa millonaria sin que usted se dé cuenta. Mauricio abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Me di cuenta de que su peor terror no era pagar. Era admitir que yo, la pasante, lo había salvado de firmar una trampa. Y entonces, como si el universo quisiera rematarlo, entró al área un hombre de traje gris, acompañado por 2 personas más. No se anunció. Simplemente caminó directo hacia Mauricio, con una calma que daba miedo. «Buenas tardes. Soy Arturo Leal, del despacho externo que asesora a los inversionistas. Necesitamos hablar de ese contrato alemán. Ya». Mauricio palideció. Renata lo miró sin entender. Sofía susurró. «¿Inversionistas? ¿De cuáles?» Y a mí se me erizó la piel porque la voz de la llamada anónima sonó idéntica a la de ese hombre. Yo alcancé a decir, bajito pero claro, «Señor Salgado, antes de que hable con ellos, lea mi nota de la cláusula 12. Si no lo hace, lo van a obligar a firmar algo que lo deja sin salida». Mauricio tragó saliva, pero su orgullo luchó por salir a flote. Arturo Leal lo interrumpió con frialdad. «Mauricio, no es opcional. El consejo pidió explicaciones, hoy». Y en ese instante, Mauricio me miró como si yo tuviera la llave de una puerta que él ni sabía que existía. Yo sentí la vibración del celular otra vez, una notificación silenciosa. Mensaje nuevo de número desconocido. Lo abrí sin que nadie lo notara. Solo decía, «No firmes. A las 6:10 te van a culpar de todo. Si quieres salir viva de esto, escucha». Y levanté la vista justo cuando Mauricio, desesperado, dijo mi nombre por primera vez sin burla. «Valeria, quédate. Necesito que entres conmigo». Entré a la sala de juntas con el estómago apretado, no por miedo, sino por la claridad brutal de lo que estaba pasando. Mauricio cerró la puerta detrás de nosotros como si quisiera encerrar el caos afuera, pero el caos ya estaba dentro. Arturo Leal se sentó sin pedir permiso. Abrió una carpeta gruesa y puso su celular boca arriba sobre la mesa, como advertencia silenciosa. «Tenemos 15 minutos», dijo, seco. «El consejo está en línea». En la pantalla apareció una fila de rostros serios, trajes caros, miradas de gente acostumbrada a no equivocarse, o a culpar a otros cuando lo hacen. Yo me quedé de pie, a un lado, consciente de que para ellos seguía siendo la pasante. Y aún así, todos los ojos terminaron sobre mí. Mauricio intentó hablar primero, con esa voz de CEO que solía intimidar. Hubo una confusión con el documento alemán, pero ya está bajo control. Arturo no lo dejó terminar. No, no lo está. El contrato llegó con inconsistencias graves y alguien aquí decidió convertirlo en chiste. Hubo un murmullo incómodo desde la pantalla. Uno de los consejeros, con acento extranjero, preguntó, «¿Quién detectó las inconsistencias?» Mauricio me miró, dudó medio segundo. Ese medio segundo que te delata y dijo, «Ella». Yo respiré hondo. «Me llamo Valeria Cruz», dije. «Y si me permiten, puedo explicar por qué ese contrato nos pone contra la pared». Nadie respondió, pero tampoco me detuvieron. En ese silencio tenso empecé. Expliqué sin adornos. Jurisdicciones cruzadas, plazos ocultos, términos legales que en español sonaban inocentes, pero en alemán eran trampas. Hablé despacio, como quien desarma una bomba. Arturo asentía. Uno de los consejeros tomó notas frenéticamente. Mauricio, en cambio, se hundía en la silla. Cuando terminé, alguien preguntó, ¿quién autorizó la negociación inicial? Arturo respondió sin mirarlo. Mauricio. El golpe fue seco. El millonario que minutos antes se reía ahora tenía la cara rígida. «Esto pudo costarnos millones», dijo otra voz desde la pantalla.
¿Por qué no lo vio el área legal? Sofía apareció en la puerta, pálida, como si hubiera sido invocada, porque la traducción inicial estaba fragmentada. Nadie tuvo el documento completo hasta hoy. El silencio se volvió acusación. Yo sentí el peso de una decisión que no pedí, pero que ya era mía. Podía callarme y dejar que el consejo hiciera lo suyo, o podía decir lo que nadie quería oír. Con todo respeto, intervine. Esto no es solo un error técnico, es un problema de proceso. Se subestimó el riesgo por soberbia. Mauricio levantó la cabeza como si lo hubiera abofeteado. Arturo me miró con una mezcla de sorpresa y aprobación. Sigue, dijo. Si firman así, la empresa pierde capacidad de defensa y queda atada a condiciones que no controlan. La solución no es firmar rápido, es renegociar ahora. Uno de los consejeros suspiró. ¿Cuánto tiempo? 72 horas si se hace bien. La pantalla se llenó de miradas que calculaban pérdidas, reputación, titulares. El presidente del consejo habló por fin. Mauricio, ¿por qué esta persona no estaba en el equipo desde el inicio? La pregunta flotó como humo tóxico. Mauricio abrió la boca y no salió nada. Yo sentí el mensaje del número desconocido vibrar otra vez. Ahora te van a ofrecer algo. No aceptes sin condiciones. Cerré los puños. Arturo intervino. El punto ahora es evitar el daño. Propongo que Valeria lidere la corrección con supervisión externa. Un consejero frunció el ceño. ¿Una pasante? Arturo no dudó. Una especialista. Si quieren salvar el acuerdo, ella es la indicada. Mauricio se puso de pie. «Esto es absurdo», gritó perdiendo el control. «Está fuera de lugar». Y ahí por primera vez el consejo lo cortó en seco. «Mauricio, si no te calmas, esta llamada termina contigo fuera de la negociación». Salimos a un receso de 5 minutos. En el pasillo, Mauricio me acorraló con la voz baja y venenosa. «Tú hiciste esto», dijo. «Tú me dejaste en ridículo». Yo lo miré sin temblar. «No, usted lo hizo solo. Yo solo le mostré el espejo». Renata apareció con el rostro desencajado. «Valeria, están hablando de responsabilidades y de cambios». Sofía se acercó. «Si aceptas liderar, te van a poner en el foco. Si sale mal, te queman». Yo asentí. Lo sabía. El celular vibró por tercera vez. «Si aceptas, pide protección por escrito y no vayas sola». Respiré hondo. Cuando regresamos a la sala, Arturo me miró fijo. «¿Aceptas?» Yo respondí con una calma que no sabía que tenía. «Acepto, con condiciones». El consejo se inclinó hacia la pantalla. «Condiciones», repitió el presidente. «Protección contractual», dije. «Acceso completo a la información. Y que quede claro que mi participación no es simbólica». Hubo un murmullo. Arturo sonrió apenas. «Eso es razonable». Mauricio explotó. «No puedes poner condiciones». Y entonces el presidente sentenció. «Sí puede. O buscamos a alguien más y evaluamos tu continuidad». Mauricio se quedó mudo. Yo sentí una mezcla de vértigo y claridad. El mensaje final vibró en mi mano. «Bien. Ahora escucha con atención lo que te van a pedir después». El reloj marcó las 6:10 cuando el presidente cerró la sesión con una frase que me heló la sangre. «Mañana a primera hora, queremos una presentación pública del plan y una explicación formal de cómo llegamos a esto». Miré a Mauricio. Él me miró de vuelta, derrotado. Y supe que el verdadero enfrentamiento apenas estaba por empezar. A las 6:17, cuando la videollamada se cortó y la pantalla quedó negra, el silencio en la sala de juntas fue más pesado que cualquier grito. Mauricio se dejó caer en la silla, aflojándose el nudo de la corbata como si le faltara el aire. Arturo Leal guardó sus papeles con una calma quirúrgica y me miró por encima de los lentes. «Mañana no es un trámite», dijo. «Es un juicio». Yo asentí. Sabía que la presentación no era solo técnica, era política, y en política corporativa, el error no se perdona, se cobra.
Renata entró con una carpeta y una botella de agua. El consejo pidió todo. Correos, versiones previas, aprobaciones, todo. Sofía cerró la puerta detrás de ella. Y el despacho alemán confirmó disponibilidad. Si vamos con firmeza. Mauricio levantó la vista. ¿Firmeza? Repitió con una risa nerviosa. ¿De la pasante? Me miró con resentimiento. Yo no respondí. Guardé el USB en el bolso y dije lo único que importaba. Tenemos 12 horas. Nos repartimos tareas como si estuviéramos desactivando un incendio. Yo pedí acceso completo al servidor y a los correos del proyecto. Mauricio se resistió. Arturo lo cortó. Acceso completo o me voy. Cedió. Renata gestionó autorizaciones. Sofía llamó a Hamburgo. Iván trajo estados financieros. Y yo, sentada frente a una pantalla que ahora sí me pertenecía, empecé a trazar el mapa del desastre. Decisiones apresuradas, traducciones fragmentadas, aprobaciones verbales sin respaldo. A las 8, llegó el primer correo del despacho alemán con observaciones adicionales. No eran trampas, eran anzuelos. Quieren ver quién muerde, pensé. Redacté respuestas claras, sin arrogancia, con precisión. A las 9, Mauricio regresó con café y un intento torpe de cordialidad. Mira, Valeria, si salimos de esta lo arreglamos. No levanté la vista. Primero salgamos. A las 10, el número desconocido volvió a escribir. Van a intentar dejarte sola frente al consejo. No aceptes. Miré a Arturo. Quiero que estés mañana, le dije. Él asintió sin dudar. ¿Y Renata? Ella abrió los ojos. ¿Yo? Sí. Esto también es de procesos y cultura. Mauricio frunció el ceño. No es necesario. El mensaje vibró como respuesta a mi duda. Es necesario. Arturo habló con frialdad. Es indispensable. Mauricio apretó los dientes. La madrugada avanzó entre diapositivas, notas legales y decisiones incómodas. A las 2, Sofía confirmó que el despacho alemán aceptaría renegociar si reconocíamos las inconsistencias por escrito. Eso nos expone, dijo Mauricio. Nos protege, respondí. Ocultar es lo que nos trajo aquí. A las 4, cuando el edificio estaba vacío y la ciudad parecía respirar distinto, hice algo que no estaba en el plan. Escribí un apartado final. No técnico, humano. Lecciones del proceso, lo titulé. Renata lo leyó en silencio y me miró con los ojos húmedos. Si dices esto, se va a mover el piso. Tiene que moverse, respondí. A las 6, el amanecer entró por los ventanales y nos encontró exhaustos. Mauricio se miró en el reflejo del vidrio, irreconocible. Nunca quise esto, murmuró. Quisiste ganar rápido, dije sin dureza. Y eso también es querer algo. A las 7:30, Arturo recibió la confirmación del consejo. Sesión extraordinaria abierta. Público interno. Quieren transparencia. Dijo. Yo respiré hondo. Transparencia también quema. A las 8 en punto, la sala se llenó. Directores, gerentes, gente que ayer evitaba mirarme. La pantalla se encendió con los consejeros. Arturo presentó el marco. Yo tomé la palabra y caminé por el plan como quien cruza un puente colgante sin mirar abajo. Expliqué el riesgo, la corrección, el cronograma. Respondí preguntas duras. Mauricio intentó intervenir 2 veces. Lo detuvieron. Cuando llegué al apartado final, sentí el pulso en las sienes. Esto no fue un error de traducción, dije. Fue un error de cultura. Subestimamos la complejidad y a las personas. Un murmullo recorrió la sala. La solución técnica existe, la humana también, si la queremos. El presidente del consejo habló. ¿Está diciendo que necesitamos cambios? Estoy diciendo que si no los hacemos, esto se repite. El silencio fue largo. Luego, la decisión, renegociación inmediata, auditoría de procesos y, la palabra cayó como martillo, evaluación de liderazgo. Mauricio se quedó pálido. Valeria, dijo el presidente, queremos que lideres la mesa técnica con apoyo externo.
Miré a Arturo, a Renata, a Sofía. Acepto. Mauricio explotó. Esto es una traición. El presidente fue seco. No, es responsabilidad. Cuando la sesión terminó, la gente aplaudió tímidamente. No era celebración, era alivio. Mauricio se me acercó con la voz rota. Te debo una disculpa. Yo lo miré con cansancio. Todavía no. Al salir el celular vibró por última vez ese día. Número desconocido. Bien hecho. Mañana sabrás quién soy. Guardé el teléfono. Afuera, la ciudad seguía. Yo también, porque aunque habíamos evitado el desastre, el precio apenas se empezaba a cobrar. Y alguien en algún lugar estaba moviendo piezas que yo todavía no veía. El lunes amaneció con un correo que nadie quería abrir. Asunto. Evaluación de liderazgo. Sesión privada. Yo lo vi llegar a las 7:12 a.m., justo cuando el elevador se abría en el piso ejecutivo. Mauricio ya estaba ahí, ojeroso, con el saco mal puesto, revisando el celular como si buscara una salida que no existía. Renata me alcanzó en el pasillo. El consejo pidió entrevistas individuales. Susurró. Y quieren hablar contigo al final. Asentí. No era sorpresa. Cuando la empresa tiembla, buscan a quien sostuvo el edificio con las manos. Arturo llegó puntual, sobrio, sin dramatismos. Recuerda, me dijo bajo. Esto no va de técnica hoy, va de poder. Yo respiré hondo. Sabía jugar ese juego. No me gustaba, pero sabía. La mañana fue una procesión de puertas cerradas. Sofía entró y salió pálida. Iván se quedó 20 minutos más de lo previsto. 2 directores pidieron café y no lo tocaron. En el piso se sentía un murmullo distinto, una mezcla de miedo y expectativa. Los rumores crecían como humedad, que si el CEO caía, que si el consejo ya tenía sustituto, que si el acuerdo alemán se iba a congelar. A las 10, me llamaron. Sala chica, mesa ovalada, 5 rostros en la pantalla. El presidente habló primero. Valeria, gracias por venir. Queremos entender cómo llegamos aquí. Yo contesté sin adornos. Decisiones rápidas, traducciones fragmentadas, cultura de urgencia. ¿Y el liderazgo?, preguntó otra voz. Influye, dije. Siempre. Nadie me interrumpió. Eso ya decía mucho. Cuando salí, Mauricio estaba recargado en la pared. ¿Qué dijiste?, me soltó, seco. La verdad, respondí. Me miró con rabia y algo más parecido al miedo. Tú querías esto, negué con la cabeza. Yo quería que no explotara. Se alejó sin decir más. A las 11:30, el despacho alemán envió la aceptación formal de renegociación con condiciones claras. Buena noticia. A las 12, llegó la mala. Un medio económico pedía comentarios sobre tensiones internas y trato a personal junior. Renata cerró la puerta de su oficina y me miró fijo. Esto ya salió del edificio. Yo asentí. Entonces hay que adelantarse. Propuse un comunicado técnico y otro interno. Arturo estuvo de acuerdo. Mauricio no. Van a oler sangre, dijo. La huelen igual, respondí. El celular vibró. Número desconocido. Hoy te van a pedir que hables. No te escondas. A la 1, el consejo decidió. Comunicado esa misma tarde sin nombres con medidas. Auditoría, capacitación obligatoria, mesa técnica permanente. Y una frase que cayó pesada. Revisión de responsabilidades ejecutivas. Mauricio no estaba en la sala cuando se leyó. Cuando entró y lo vio en la pantalla, su cara se vació. Nadie dijo nada. No hacía falta. A las 2, comí un sándwich de pie. A las 3, ensayamos respuestas. A las 4, llegó el mensaje del medio otra vez. Renata apretó los labios. Quieren una voz humana. Me miró. Yo supe. Voy yo, dije. Arturo levantó la ceja. Es arriesgado. Más es callar. A las 5, grabamos una declaración breve, precisa, sin triunfalismos. Hablé de procesos, de aprendizaje, de responsabilidad compartida. No ataqué a nadie. Tampoco protegí a quien no debía. Cuando terminamos, el silencio fue denso. Renata respiró. Eso
Estuvo bien. Afuera, el piso volvió a latir. A las 6, el consejo llamó a Mauricio. Puerta cerrada. 40 minutos. Yo esperé en mi escritorio, mirando la ciudad ponerse naranja. El número desconocido vibró una vez más. Prepárate. Cuando Mauricio salió, no me miró. Pasó de largo, con los hombros caídos. Minutos después, el presidente pidió verme. Valeria, dijo, necesitamos continuidad, el acuerdo alemán, la mesa técnica y estabilidad interna. Hizo una pausa. Te proponemos un rol formal de liderazgo del proyecto, con reporte directo al consejo. El vértigo me subió al cuello. Acepto, dije, con condiciones. Sonrió apenas. Dígalas. Autonomía técnica, protección del equipo y recursos. Asintió. Concedido. Al salir, Renata me abrazó sin pedir permiso. Se fue, dijo. ¿Quién? Mauricio. Licencia indefinida. No sentí victoria. Sentí peso. Sofía se acercó. ¿Y ahora? Ahora trabajamos, respondí. A las 7:30, el comunicado salió. A las 8, los mensajes empezaron a llegar. Apoyo, dudas, críticas. A las 9, el medio publicó una nota sobria. A las 10, el edificio quedó en silencio. Yo me quedé un rato más ordenando papeles que no necesitaban orden. El número desconocido escribió por fin algo distinto. Soy quien te llamó el primer día. Mañana hablamos. Hay algo más que debes saber. Miré la pantalla apagada. Habíamos apagado un incendio, pero alguien acababa de encender una luz que no sabía si quería ver. El martes empezó con una llamada que no figuraba en mi agenda. Número privado. Contesté sin saludar. Soy yo, dijo la voz que ya conocía, el del primer aviso. Guardé silencio. Nos vemos en 20 minutos. Cafetería frente al edificio. No vengas sola. Miré el reloj. 7:40 a.m. Acepté sin preguntas. Cuando llegué, Arturo ya estaba ahí. Café negro, espalda recta. El hombre del teléfono se presentó con una credencial que no dejó ver completa. Trabajo para el comité de riesgo de un fondo que tiene participación indirecta aquí, explicó. Y no vengo a amenazar. Hizo una pausa. Vengo a advertir. Sentí el pulso subir. El contrato alemán no era un error aislado. Era la punta. Me mostró una secuencia de correos impresos, proveedores repetidos, intermediarios con comisiones infladas, decisiones que siempre favorecían a los mismos. Nada ilegal a simple vista. Todo peligroso en conjunto. Mauricio aceleró cosas, dijo. Otros aprovecharon. Arturo frunció el ceño. ¿Quién es? El hombre negó con la cabeza. Aún no. Pero el consejo va a buscar responsables rápidos, y los rápidos suelen ser los visibles. Me miró. Tú. Tragué saliva. ¿Qué quieren? Que no te quemen, respondió. Y que el riesgo se contenga sin escándalo. Arturo fue directo. Eso suena a control de daños. Es exactamente eso. Regresé al edificio con una certeza incómoda. El foco ya estaba sobre mí. En el piso, la atmósfera era distinta. Gente amable, sonrisas nuevas, puertas abiertas. El peligro real siempre viene con aplausos. Renata me alcanzó. El consejo pidió una revisión cruzada de proyectos similares. Hoy, respondí, y sin filtrar. Sofía apareció con una carpeta. Encontré algo raro en un proveedor. Coincide con lo que dices. El rompecabezas se armaba solo. A las 11, Arturo confirmó. El despacho alemán había detectado cláusulas espejo en otros acuerdos. Patrón, dijo. No casualidad. A las 12 el presidente del consejo pidió sesión cerrada conmigo. Valeria, empezó. Necesitamos rapidez. Necesitan verdad, corregí, se tensó. La verdad completa genera ruido. El ruido ya existe, dije. Solo no lo escuchan. Me ofreció recursos, protección y silencio. No puedo prometer silencio, respondí. Puedo prometer rigor.
Hubo un largo silencio. Bien, dijo al final. Rigor. Salí con la espalda recta y el estómago hecho nudo. El mensaje del número desconocido vibró. Van a intentar aislarte. Mantén a Renata y Sofía cerca. La tarde fue un torbellino. Hallazgos, coincidencias, correos que nunca debieron borrarse. Iván encontró desvíos mínimos pero constantes. No es robo, dijo. Es drenaje. A las 6 el equipo estaba exhausto y decidido. Propuse un plan que nadie quería oír. Auditoría independiente con publicación de resultados internos. Renata asintió. Sofía respiró hondo. Arturo apoyó. El consejo dudó. Si no lo hacemos, dije. Esto vuelve. El presidente cerró los ojos un segundo. Hágalo. Esa noche, cuando el edificio quedó vacío, el número desconocido llamó otra vez. Bien, dijo. Ahora sabes. ¿Quién eres?, pregunté. Alguien que no quiere que te conviertan en chivo expiatorio. Colgó. Me quedé mirando la ciudad, entendiendo que el ascenso no siempre viene con aplausos. A veces viene con sombras. Y que si iba a seguir, tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Porque al día siguiente, cuando el primer informe saliera, alguien iba a caer. Y no estaba claro quién. El miércoles amaneció con una calma sospechosa, de esas que no tranquilizan, solo avisan. Llegué al edificio antes de las 7, y el lobby estaba casi vacío, el mármol brillando como si nada hubiera pasado. Subí en silencio, con la sensación de que cada paso me acercaba a un punto sin retorno. El primer correo del día llegó a las 7:08. Informe preliminar listo. Lo abrí sin sentarme. No era una bomba, era una mina completa. Patrones repetidos, proveedores conectados, decisiones técnicas que siempre beneficiaban a los mismos dos intermediarios. Nada gritaba delito, pero todo susurraba abuso. Respiré hondo. Este tipo de verdad no se grita, se documenta. Renata llegó poco después con ojeras y una determinación que ya no necesitaba permiso. El consejo pidió nombres. Dijo sin rodeos. ¿Quieren algo concreto? Sofía apareció detrás con una carpeta azul. Tengo correspondencia cruzada. No incrimina sola, pero junta. Duele. Iván trajo números. Arturo, rigor. Yo puse orden. Decidimos una cosa simple y peligrosa. No íbamos a señalar personas sin sustento, pero tampoco íbamos a diluir responsabilidades. El informe hablaría por sí solo. Y quien se sintiera aludido, probablemente lo estaba. A las 9, el consejo se conectó. El presidente pidió síntesis. Proyecté el mapa, flujos, fechas, decisiones. No miré a las caras, miré a los datos. Cuando terminé, el silencio fue largo. ¿Recomendación?, preguntó alguien. Separar funciones, suspender contratos cuestionados y abrir investigación formal, respondí. ¿Y liderazgo? La pregunta quedó colgando. La cultura permitió esto, dije. Cambiar personas sin cambiar prácticas no sirve. No todos estuvieron de acuerdo, se notó. Al final, aprobaron la auditoría ampliada y suspensiones preventivas. Preventivas. La palabra que nadie quiere escuchar. Salimos con el pulso alto. En el pasillo, encontré a Mauricio. No lo veía desde su licencia. Estaba más delgado, menos ruidoso. No vengo a pelear, dijo bajito. Vengo a advertirte. Lo miré, alerta. Hay gente molesta, no conmigo, contigo. Sonreí sin humor. Lo sé. Se pasó la mano por el cabello. Te van a culpar de romper acuerdos, de exponer a la empresa. La empresa se expuso sola. Asintió, cansado. No todos lo ven así. Se fue sin despedirse. No sentí alivio. Sentí confirmación. A mediodía, el número desconocido volvió a escribir. Hoy sale una filtración. Prepárate. A la 1 un portal publicó una nota ambigua. Tensiones internas tras auditoría. Joven líder concentra poder. No mentían del todo. Tampoco decían la verdad.
Renata cerró la puerta. Quieren dividir al equipo. Sofía apretó la mandíbula. Funcionó antes. No ahora, dije. Salimos juntos. Arturo llamó a su contacto en el fondo. Control de daños activo, confirmó. Pero habrá ruido. A las 3 Recursos Humanos recibió 2 denuncias anónimas nuevas. A las 4, un proveedor llamó para aclarar. A las 5, el consejo pidió un posicionamiento interno. Redacté algo claro. Procesos, protección a denunciantes, 0 represalias. Lo firmaron todos. A las 6 recorrí el piso. Miradas distintas. Algunas de apoyo, otras de cálculo. Me detuve con el equipo. Nadie está solo, dije. Si tocan a uno, respondemos todos. No fue discurso, fue promesa. Esa noche el hombre del fondo pidió vernos de nuevo. Hay presión para cerrar esto rápido, dijo. Un responsable visible, un comunicado elegante, y seguimos. Arturo fue seco. Eso es maquillar. Es sobrevivir, respondió él. Me miró. Te ofrecerán algo. Yo lo sentí en el estómago antes de que lo dijera. ¿Qué? Un ascenso formal, título, autoridad, a cambio de aceptar una narrativa. Me recargué en la silla. ¿Y si digo no? Entonces buscarán otra narrativa. Silencio. ¿Cuál es la correcta? Pregunté. La que aguante el tiempo, dijo, y se fue. Volví tarde. La ciudad estaba húmeda, ruidosa. Pensé en todo lo que había cambiado desde aquel pasillo, aquella risa. Pensé en el costo. El mensaje final del día vibró. Mañana es el punto de quiebre. Apagué el teléfono. Dormí poco. El jueves a las 8 en punto, el presidente del consejo pidió reunión presencial. Sala grande, prensa interna afuera. Valeria, dijo, queremos estabilidad. Me ofrecieron el título. Directora de Integridad y Proyectos Internacionales. Reporte directo al consejo. Recursos, equipo, respaldo público. Y una frase clave. Cerramos este capítulo. Respiré. Acepto el rol, dije, no la narrativa. El murmullo fue inmediato. Necesitamos una cara, insistieron. La tendrán, respondí, pero no para ocultar. Miré a cada uno. Publicamos el resumen de la auditoría interna, sin nombres innecesarios, con acciones claras. El silencio volvió. Largo, denso. El presidente habló al final. Es arriesgado. También lo fue subestimar, dije. Renata asintió. Sofía sostuvo la mirada. Arturo no dijo nada. Aprobado. Por mayoría. Salí con el nombramiento y un peso nuevo en los hombros. Afuera, el equipo me esperaba. No hubo aplausos. Hubo asentimientos. Eso bastaba. A las 6 de la tarde, el resumen se publicó. No era un escándalo, era una lección. Hubo reacciones, claro, pero también respeto. El número desconocido escribió por última vez. Elegiste bien. Guardé el teléfono. Sabía que el final se acercaba, pero no como cierre, sino como cambio. Porque cuando eliges rigor sobre comodidad, el precio se paga. Y también se cobra. Y mañana, por primera vez desde que empezó todo, iba a decidir qué tipo de líder quería ser. El viernes amaneció distinto. No porque el edificio fuera otro, sino porque yo ya no lo era. Entré temprano, con el título nuevo aún sin placa en la puerta, y la sensación incómoda de quien sabe que el aplauso dura poco y la responsabilidad dura siempre. En mi correo había decenas de mensajes. Felicitaciones, dudas, advertencias disfrazadas de buenos deseos. Uno destacaba por su sobriedad. El consejo confirma respaldo total a la dirección de integridad. Expectativas altas, resultados medibles. Lo leí 2 veces. Respaldo y expectativas. La combinación exacta para no dormir. A las 8 convoqué al equipo ampliado. No para celebrar, sino para alinear. Renata llegó con una libreta nueva. Sofía con su carpeta azul. Iván con gráficos. Arturo, puntual como siempre. No vamos a cazar brujas, dije de entrada. Vamos a cambiar cómo trabajamos.
Dibujé el plan en 3 capas: procesos claros, controles cruzados y cultura. La cultura no se decreta, advertí, se practica. Hubo asentimientos, hubo dudas, hubo miedo. Habrá presión, continué. Y errores. Lo único que no vamos a permitir es el silencio. Cerré con algo simple. Aquí nadie vuelve a ser invisible. El día avanzó con reuniones cortas y decisiones largas. Suspendimos 2 contratos, rearmamos equipos, fijamos plazos. A mediodía, Recursos Humanos reportó algo que me apretó el pecho. 2 personas habían pedido traslado por ambiente hostil. Hostil no por gritos, sino por cambio. Llamé a ambas. Escuché. Ajusté. El cambio no se impone a empujones, se acompaña. A la 1, un proveedor canceló una cita. A las 2, otro pidió renegociar. Señales. A las 3, el consejo pidió indicadores semanales. Acepté. Transparencia es mostrar incluso cuando duele. A las 4, encontré a Mauricio en el pasillo. No estaba ahí por casualidad. Quería despedirme, dijo. Me voy. Asentí. Suerte. Dudó. No te pedí perdón bien. Lo miré sin rencor. Hazlo mejor con quien sigue. Se fue. No sentí alivio ni victoria. Sentí cierre. A las 5 el equipo me sorprendió con un gesto pequeño. Una pizarra con objetivos claros y una frase escrita a mano. Rigor, respeto, responsabilidad. Sonreí. Eso sí se celebra. A las 6, el consejo pidió una última llamada de la semana. Valeria, dijo el presidente. La reacción externa fue mejor de lo esperado. Porque no escondimos, respondí. Porque actuamos. Hubo silencio. Siga así. Colgué y me quedé mirando la ciudad desde el ventanal. Pensé en la risa del primer día, en el pasillo, en la apuesta, en cómo una humillación puede volverse bisagra si no te quiebra. El celular vibró. No era el número desconocido. Era Renata. Gracias. Le contesté. Gracias a ti. Esa noche salí tarde. En la calle, la gente caminaba con prisa, ajena a nuestras tormentas corporativas. Me detuve un segundo. Recordé quién era cuando entré aquí por primera vez. La pasante con la carpeta apretada. Recordé el temblor, y entendí algo que no estaba en ningún informe. El verdadero ascenso no fue el título, fue la voz, la mía y la de quienes ya no bajaban la cabeza. El lunes siguiente, la placa apareció en la puerta. No la miré mucho. Preferí abrirla y empezar a trabajar, porque el final feliz no es un cierre perfecto, es la posibilidad real de hacer las cosas distinto, y eso, en un mundo que premia el ruido, es una victoria silenciosa. Terminé el día con una nota en mi escritorio, escrita por alguien que no firmó. Gracias por vernos. La guardé. Para no olvidar. Porque al final, cuando el poder se usa para humillar, destruye. Pero cuando se usa para abrir puertas, transforma. Y esa era la lección que me llevaba de todo esto. No importa cuán alto llegues si no extiendes la mano. No importa cuán brillante seas si apagas a otros. Yo no quería ser recordada por una apuesta ganada, sino por una cultura cambiada. Y ese trabajo, el más difícil, apenas comenzaba. Esa apuesta nunca fue sobre dinero, fue sobre ego, sobre creer que un cargo define el valor de una persona, sobre reírse de quien parecía débil, sin darse cuenta de a quién tenía enfrente. Ella no ganó porque gritó, no ganó porque humilló de vuelta, ganó porque fue excelente cuando nadie esperaba nada de ella, y cuando por fin tuvo poder, no lo usó para aplastar, lo usó para transformar. Si alguna vez te hicieron sentir invisible, subestimado o menos de lo que vales, este video también es para ti. Déjalo en los comentarios. Tu historia importa. Suscríbete al canal, activa la campanita y recuerda algo muy importante. A veces, la mayor venganza no es gritar más fuerte, es demostrar tu valor sin perder la humanidad.